laborales que ya está con nosotros. Angie, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Aquí estoy con Johan Mejía, te saluda Omar Jaén. Angie, bueno, has estado muy solicitada en los últimos días por distintos medios porque, a ver, cuando uno revisa la ley Trole, como le decían en los 90, las leyes que enviaban al Congreso de esa época, y transformaban una serie de proyectos de ley, ahora con la ley de integridad aprobada la semana anterior, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. Por la Asamblea, se cambiaron 19 normas, o sea, pasando por el Código Financiero, el Código de Ingenios, el Código de la Democracia, todo. Pero se tocan algunos puntos laborables, ¿no? ¿Verdad? Que son muy sensibles. Antes de ir al tema de los derechos de los servidores públicos, quisiera que absolvamos esta gran duda que ha surgido, y ayer, a propósito, fue una de las causales por la cual la UNE presentó una acción de inconstitucionalidad en la Corte. La supuesta elevación de 60 a 65 años de la jubilación con compensación. ¿Ya? Con compensación. Creo que hay que aclarar ese punto, el tema de la compensación. Angie, ¿tú has podido revisar qué es lo que ocurre con esta parte de este proyecto? Y gracias, buenos días. Hola chicos, un buen día y cero vergüenza, por supuesto, de estar acompañándoles en este espacio, más bien con mucho gusto. Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa con el tema de la jubilación? Yo sé que hay en este momento criterios diferentes y eso lo ocasiona la propia ley, porque esta ley de integridad, al haber sido hecha bastante al apuro, tiene algunos errores y lamentablemente nos está llevando a tener interpretaciones diferentes. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos y lo que también ha visto la UNE básicamente sobre el retiro voluntario para acogerse a la jubilación? Es lo siguiente. El artículo 81 de la LOCEP, derogado hace poco, establecía que una persona, servidor público de carrera, llegaba al tope de su carrera una vez que hubiera cumplido los 65 años de edad. Y a partir de ese momento, entonces, este servidor público podía solicitar el retiro para acogerse a la jubilación del IES, siempre que cumpliera con los requisitos del IES, que todos lo sabemos, que pueden ser, por ejemplo, 60 años de edad y 30 años de imposiciones o de aportaciones. Ahora, ¿qué es lo que cambia cuando sale la ley de integridad? Este artículo 81 parecería que no cambia mucho en la forma, porque algunas personas han entendido que solamente es un cambio de redacción, pero ya en la práctica es cuando encontramos sus efectos. Este artículo ahora ya no dice que el tope va a ser los 65 años, sino que menciona que a partir de los 65 años será posible acogerse al retiro voluntario para jubilarse por el IES. Esta figura del retiro voluntario lo que daba derecho es a una compensación al lado del servidor público que se retirara. Este cambio de el tope hacia el a partir es importante y yo diría por dos razones. La primera es que bueno, no actualmente, hace pocos días atrás, cualquier servidor público que ya hubiera cumplido con los requisitos del IES podía solicitar el retiro voluntario para acogerse a la jubilación del IES y recibir la compensación. Si es que hay alguna duda, yo invito a que se revise el artículo 288 del reglamento a la LOCEP. Y de hecho hay acuerdos ministeriales del Ministerio del Trabajo, obviamente, mucho más concretos que establecían quien tenga menos de 70 años y cumpla los requisitos que ya establece la ley de seguridad social, puede acogerse a la jubilación y puede solicitar el retiro voluntario para acogerse a esa jubilación. Es decir, que está absolutamente claro que antes un funcionario público con 60 años y el número de imposiciones requeridos podía solicitar su retiro voluntario para acogerse a la jubilación, jubilarse. Corría ese rango entre 60 a 70, en cualquiera claro. de esos rangos, ¿ya? Ok. Exacto, eso está clarísimo, eso se podía realizar. Con la nueva reforma, lo que sucede, como decíamos, es que ya se establece un techo y se dice a partir de los 65. Por lo tanto, quien tenga 64, 63, 62 y 60 años de aportes y cumpla con los requisitos del IES, ya no podría solicitar el retiro voluntario para acogerse a la jubilación. Tendría que hacerlo a los 65 años. Ahora, eso, digamos, es grave, pero lo más grave de esto es que la nueva reforma elimina el cálculo de esta compensación por retiro voluntario. Hace poco estaba muy claro en la LOCEP a cuánto correspondía esta compensación. Ahora se eliminó la disposición general primera que establecía el cálculo de esa
compensación y se deja a que la ley lo regule después. Y eso básicamente quiere decir que la Asamblea, si es que tiene voluntad, por supuesto, deberá volver a emitir una ley donde se regule la compensación. Y eso deja en este momento a muchas personas en el limbo, porque podrían solicitar el retiro para acogerse a la jubilación, pero no van a recibir la compensación. Ok. Eso, por ejemplo, a las personas que tenían planificada su jubilación este año, los deja, como mencionas, en un limbo del que solo, digamos, podrían salir acogiéndose a la nueva normativa o a la normativa reformada. Exactamente, porque recordemos que esta ley está vigente ya desde el 26 de junio de este año, es decir, literalmente hace menos de 5 días. Y entonces... Angie, una pregunta. A ver, solo pongamos ejemplos para que la gente lo entienda más claro, ¿no? A ver, yo soy un servidor público, tengo 62 años de edad. Se nota. Parezco. Ya, tengo 62 años de edad, ya cumplí con mis años, con mis aportes al Seguro Social y me quiero retirar. ¿Ok? Voy, presento mi renuncia, solamente me darán mi jubilación y chao, nada más. No me van a dar una compensación por dejar libre mi cargo. Así es, si tienes 65 años y ya puedes jubilarte, vas, solicitas tu retiro voluntario para acogerte a la jubilación y en este momento es probable que te lo acepten, pero no vas a tener la compensación, porque en este momento, como decía, ya no existe el artículo que regulaba la cantidad de la compensación. Habrá una compensación, pero no sabemos cuándo la van a determinar. Capaz hacen escalonada la compensación, ¿no? Es lo más probable. O sea, por ejemplo, si te jubilas con tanto, te damos tal porcentaje. Si te jubilas con 70, O sea, te damos el tope. Así. La propuesta de Eduardo Peña. Más o menos lo que siempre Peña ha estado proponiendo, ¿no? Que en el tema de la jubilación, que si te jubilas a los 60, muy bien, pero te damos el 60% de lo que te correspondería. Si te jubilas a los 70, y sí te damos el 100%, ¿no? Tranquilamente podrían hacer eso. Y eso se regula en el reglamento de la ley, Angie. De hecho, el artículo, no quiero equivocarme, así que lo voy a leer exactamente, dice: reconocerá un estímulo y compensación económica de conformidad con lo determinado en esta ley. Ahora, esta ley ya no dispone cuál es el valor que se va a dar. Pero lo que sí queda claro es que debería ser una ley la que determine ese valor. Por lo tanto, un acuerdo ministerial no podría regular esto, ya que la misma norma establece que la compensación tendrá rango de ley. Caramba. Aquí está mi hermano por aquí en el chat y él recuerda que antes era tope de 5 salarios por año de servicio. Era lo que se regulaba en la ley. O sea, ya uno ya podía... A ver, ya me jubilo el próximo año y tú sacabas el cálculo y sabías cuánto te tenían que dar de compensación. Por cierto, una compensación, para los que dicen, no, que estos servidores vagos, burócratas, oye, no es segura. Hay gente desde el 2020 que todavía no recibe compensaciones. Hay gente que se les paga con bonos y que ya sabemos qué significa que se te paguen con bonos. Castigo. Tener que ir a buscar un banco que te los compre con un castigo. O sea, por ejemplo, te dan bonos por $20,000, y el banco te da 13,000, pues. No, ¿verdad? Digamos, o sea, no es que es automáticamente lo que se tiene que dar, Angie. Entonces, a ver. Así es. Sigue yo, Angie, disculpa. No, correcto, así es. De hecho, este tipo de compensaciones, como tú dices, estuvieron pagando en bonos durante mucho tiempo. Y también hay una especie de orden de prelación que manejaba el Ministerio del Trabajo para poder hacer estos pagos. Lo problemático es que esta norma realmente trae mucha inseguridad a las y los trabajadores y servidores públicos, porque además deroga todo lo que se opone a esta ley. Entonces, yo en este momento, por ejemplo, no sé si es que estos acuerdos ministeriales que regulaban la prelación están vigentes o están derogados. Tampoco sé si el artículo 288 de la LOCEP sigue vigente o está derogado, del reglamento de la LOCEP, perdón. Entonces, esto trae mucha incertidumbre en realidad, pero digamos que en medio de eso, si es que algo uno puede tener claro, es que en efecto esta compensación, el cálculo de los tope de 5 salarios que tú mencionas, sí fue expresamente derogado por la norma y hay que esperar a que se determine cuál va a ser esta compensación. Y ahorita alguien que se quiera jubilar, ¿qué queda? ahorita nada, o sea, por eso usted estaba hablando... Eso con mi mamá, que está, bueno, y ella salió de su proceso de jubilación, que fue extenuante y largo ya de por sí, pero fue justo antes de esto.
No, yo también, mi suegra se terminó jubilando el año pasado con las completas. Pero bueno, ahora, Angie, ya, ese es el tema, creo que nos queda claro. Ahora, la pregunta es, tú dices que, a ver, esto expresamente sí fue anulado, el tema de los 5 salarios, eso sí, anulado totalmente. Ahora, digamos que por lo inexperto, ya, que son los nuevos asambleístas, digamos que no era la intención subir el tema de la jubilación con compensación. ¿Qué se puede hacer? ¿Una aclaración? ¿Quién tiene que hacer una aclaración para que esto ya quede transparente y nadie esté dudando de si puede o no puede? ¿Qué debería ocurrir? Verás, yo ahí también tengo varias dudas porque un proceso legislativo normal implica que todos estos artículos debieron ser debatidos por la comisión correspondiente y además debieron ser conocidos por el Pleno de la Asamblea. Pero se dice bastante, exacto, se dice bastante que esto no ocurrió en la tramitación de esta ley, que varios de los artículos que reforman la LOCEP de hecho aparecieron de última hora ya para la votación en el Pleno. Y eso ya tiene un vicio en el procedimiento. Tratar de subsanar esto significaría un vicio sobre vicio, ¿no? No sé si me explico, porque claro, tú podrías decir, hay un error que quizá puede ser de redacción, ya no decimos a partir, sino decimos el tope máximo nuevamente, podrías decir que hay un error, pero ese error debió haberse discutido de esa manera en la comisión y en el pleno para que uno pueda decir, ahora que ya está vigente la ley, hubo un error y podemos enmendarlo con una fe de ratas. Sin embargo, como ese procedimiento legislativo fue omitido y está viciado, es muy probable que los asambleístas ni siquiera hayan leído este artículo y no se hayan dado cuenta de lo que estaban aprobando. Por lo tanto, lo que corresponde, como ya sucedió con una ley anterior, es una ley reformatoria o a su vez que la Corte Constitucional pueda declarar la inconstitucionalidad o modular el sentido en el que se entiende esta norma. Hoy en la mañana escuchaba, por ejemplo, que se le iba a solicitar a la ministra del Trabajo que dé una aclaración sobre esta norma. Yo creo que la ministra no podría dar una aclaración sobre una norma que además es bastante clara, porque si lo hace no va a aclarar, va a cambiar el sentido de la norma para bien o para mal. Esa no es su competencia, ella no puede aclarar normas. Por lo tanto, lo que corresponde es, como decía, o la ley interpretativa o una ley reformatoria o que la Corte Constitucional lo module o lo declare inconstitucional. Ok. Perfecto. Ahora, Angie, ese es el tema de la jubilación. Ahora, la pregunta era estos otros temas con respecto a la estabilidad, ¿no verdad? Porque también había la supresión de algunos artículos de la LOCEP en donde se hablaba de la estabilidad. Ya mismo entramos en el tema de las calificaciones, ¿no? Que ahora ya el término satisfactorio ya no tiene una carga positiva, sino negativa. Pero vámonos con el tema de la estabilidad. ¿Es real que se ha afectado la estabilidad de los servidores públicos? Ah, por cierto, antes de superar este tema, Angie, aquí nos preguntan en el chat, dice, por favor, pregúntale a la abogada si esto también aplica para los del Código de Trabajo. Esa es una excelente pregunta. Hay una disposición general de esta ley que dice que tanto los servidores de la Ley Orgánica de Empresas Públicas como los obreros que trabajan en el sector público también se verán afectados por esta ley. Lo dice de manera amplia, de forma que podríamos entender que pronto podría intentar aplicarse las mismas evaluaciones que serán en el sector público a las empresas y a los obreros del sector público. Yo creo que podría Una puerta brutal se abre ahí. Exacto, porque es súper amplio. Y además, lo grave de esto es que deja la posibilidad a los directorios de las empresas públicas para que determinen cómo se va a ir aplicando esta ley y cuáles van a ser las causales de desvinculación tanto de las personas de la Ley Orgánica de Empresas Públicas como de los obreros y obreras de las empresas públicas. Y dice que estas resoluciones de los directorios de las empresas están por sobre el Código del Trabajo y por poco por sobre la Constitución y la ley. Para la LOES, los de la LOES también, los de educación superior también aplicaría, ¿no? La LOCEP aplica también para las y los educadores, sin perjuicio de que tienen su propia norma, las disposiciones generales son las de la LOCEP. O sea, es para todo. Para o sea, todo. Es para arrasas todo con el todo. sector. Arrasas Un código nos mandaron una reforma laboral. Sí. Nos mandaron una reforma laboral. Ahí. El disimulo. Ahí. ¡Qué locura! Ahí. ¡Qué Ahora, locura! Angie, volvamos al tema de acá, el tema de la estabilidad laboral.
¿qué ocurre con la estabilidad laboral? Se afecta sustancialmente la estabilidad laboral. La reforma, la LOCEP, establece varios cambios. Por ejemplo, voy a resaltar dos. El primero es que los contratos ocasionales dejan de ser una excepción y pasan a ser la regla. Los contratos ocasionales antes tenían límites porcentuales, tenían excepciones de contratación y características para contratar solamente en actividades no permanentes. En la actualidad, cualquier persona del sector público podría ser contratado con un contrato ocasional de por vida, si se quiere, porque no tienen límites. Es como una especie de contrato a plazo fijo. Y esto además ha eliminado la posibilidad de que se hagan concursos de méritos y oposición para que esos contratos ocasionales pasen a ocupar nombramientos permanentes. Entonces, ahí ya hay una primera afectación a la estabilidad. La segunda afectación a la estabilidad viene justamente por las evaluaciones de desempeño que se aplican a las y los servidores de carrera. Y esto significa que quienes ahora tienen un nombramiento permanente van a estar constantemente evaluados y su estabilidad dependerá de lo que saquen en la evaluación de desempeño y en la evaluación de confianza, porque acuérdense que hay las dos cosas ahora. Y eso significa, o da como resultado, que muchas personas puedan ser desvinculadas del sector público. Dice la ley que el Ministerio del Trabajo dentro de 90 días tiene que ya implementar la primera evaluación. Esto quiere decir que hasta septiembre deberíamos tener una primera evaluación en el sector público y esta evaluación va a ser la línea base de indicadores que luego se requerirán para las siguientes evaluaciones. Por lo tanto, a partir de diciembre, justo para finales de año, vamos a empezar a ver las primeras desvinculaciones por efecto de evaluaciones de desempeño. Y para el siguiente año... A ver, si la de septiembre, disculpa Angie, si la de septiembre es la primera, ¿ya con una sola evaluación puede marchar la gente? No, la de septiembre es una evaluación de línea base, digamos, no es vinculante en sus resultados, sino como una evaluación de prueba, digamos. Y la de verdad, por así decirlo, viene después de septiembre. Esa sería la primera evaluación. Si tienes, claro, infracciones muy, muy graves, podría ya iniciarse un sumario administrativo. Si te salvas de la primera evaluación, pero en la segunda evaluación todavía tienes una calificación insuficiente, ahí sí la norma establece expresamente, la nueva norma establece expresamente que 2 calificaciones insuficientes son motivo de sumario administrativo para desvincularte. Y supongamos que te fue bien en la segunda evaluación, pero después de unos 2 años te vuelve a ir mal y sacas insuficiente, se suman todas las insuficientes que hayas tenido y contamos solamente con 2 insuficientes, eso ya es motivo de sumario para desvinculación. Antes la norma establecía que podían iniciarte sumario si tenías 2 insuficientes consecutivas. Ahora son 2 insuficientes, pero durante toda la carrera pública. Ah, caramba. O sea, si caí una en el 2018 y ahora en el 2025, adiós. Con eso ya te pueden decir chao. Probablemente así sucederá. Qué brutal, qué brutal. Ahorita me hacen una pregunta acá, me parece muy válida, sobre el enfoque de género. Dice, ya con la ley antes seguía siendo una realidad que a las mujeres las contrataban menos. Esto abre la puerta a que sea peor. Sí, yo creo que en general todo lo que afecta estabilidad siempre termina afectando de manera diferenciada y peor a las mujeres. Yo como abogada laboralista he recibido muchos casos de mujeres que son acosadas en el sector público y la forma de acoso obviamente es similar en todos los espacios de trabajo. Te cargan de trabajo para luego decir que estás incumpliendo y por lo tanto eso puede significar evaluación de desempeño muy mal calificada. O te niegan trabajo, te niegan comunicación, o incluso puede haber agresiones físicas, verbales, cambios de ocupación, cambio de jornada, cambio de lugar de trabajo. No te contrata por ser madre, ¿no? Exacto. Ese tipo de cosas. Y de hecho, esta ley también hace una reforma muy grave a todo el avance que habíamos tenido ya en la normativa de violencia y acoso. En el 2024 apenas se aprobó la última reforma en tema de violencia y acoso y de ahí ya establecíamos que el cambio de ocupación y la reducción de la remuneración
pueden ser y significar acoso laboral. Esta ley quita esa disposición, por lo tanto, si es que el día de mañana a una servidora o servidor público le empiezan a cambiar de ocupación, le reducen la remuneración, eso ya no va a ser entendido como acoso y por lo tanto, si quiere alegar eso como uno de sus argumentos a favor en el caso de un sumario administrativo, no va a poder decirlo, porque ya no significa acoso para los servidores públicos esta disposición. Que te bajen de sueldo y que te cambien de cargo ya no puede ser utilizado en una demanda laboral. Ya no significa acoso. Suave, suave la tupa de reforma que nos metieron ahorita, ¿no? Suave. Ahora, Angie, solamente para ir cerrando. ¿Qué le queda a los trabajadores? O sea, ¿tú crees como abogada, tú que has estado empapada de todos estos temas, ¿tú crees que esto va a calar en la Corte Constitucional? Yo te soy muy sincero y lo digo, a lo mejor me equivoque, pero yo no tengo la más mínima esperanza que la Corte mueva un dedo con respecto a ni al tema de la ley de solidaridad, ni a la ley de espionaje, ni al tema de la ley de integridad. Yo lo veo así. Hay muchos abogados, colegas tuyos, que aún creen y dicen que la Corte es el último bastión de institucionalidad de este país, pero hasta los últimos bastiones sucumben a la presión política. ¿Tú qué crees, Angie? A ver, yo creo que sí, en efecto, la Corte Constitucional puede ser en este momento la única institución del Estado que pueda revertir esta situación. Claro que puede atravesar momentos políticos también, o sea, no hay que desconocer que también las presiones políticas pueden llegar a la Corte Constitucional, eso me parece un hecho. Sin embargo, creo que hay que seguirle apuntando a ese ente porque más allá de las personas que hoy se encuentran es la institución y hay que seguir presionando para que la Corte Constitucional, independientemente de quien tenga adentro, haga el trabajo que tiene que hacer y esto es velar por los derechos constitucionales y los derechos establecidos en las convenciones internacionales. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado? Yo, la verdad, creo que la Corte podría tener un análisis inicial bastante fácil, porque haber violado el procedimiento legislativo ya es una inconstitucionalidad por la forma. Si es que quiere sacársela de manera no política, creo que esa podría ser la vía. Ahora, si es que la Corte llega... De textos que no regresaron a la comisión. Sí, por la inclusión de textos que no fueron debatidos, básicamente. Que, por cierto, discúlpame, Angie, me comentan que efectivamente lo de que metieron el tema de lo de la paridad de género regresó de la comisión sin análisis. O sea, ¿te acuerdas de esas famosas 3 horas que dieron? Sí. Ya, para la votación. Sí. Ahí incluyeron el tema y estos manes no leyeron y votaron. Exactamente. Pero bueno, papá, volviendo al tema. Sí, pero Siga. además, Ajá. Acuérdense que lo que sí está claro de las leyes económicas urgentes es que deben tener el principio de unidad de la materia. Y si tú tienes una ley chorizo, una ley trole, una ley metro, como le quieran poner, es una ley que ya de entrada incumple con el principio de unidad de la materia. Entonces, hay varios argumentos para que por la forma la Corte Constitucional pueda realizar un buen análisis sin meterse en el lado político. Pero si es que dice que esto está bien hecho en el procedimiento legislativo, eso sí va a ser muy, muy grave porque un precedente de esa naturaleza significaría que la Corte avalaría la forma en la que se están votando y discutiendo las leyes y también avalaría que el presidente siga presentando cualquier norma a principio de la emergencia. Luego, lo otro se trata de discutir el fondo. Yo escuché, recuerdo tanto que yo escuché al señor Castillo, creo que era de ADN, decir, mira, cuando estaban reclamando que en una ley económica urgente estaban proponiendo una reforma al COIP para sancionar más duramente a los adolescentes. Y él decía, digan lo que quieran, pero ya el CAL lo aprobó. Y una vez que el CAL ya lo aprobó, lo único que queda al Pleno es darle trámite. Es así, Angie. Si el CAL dice, cumple con la unidad de la materia a la Asamblea como tal, como organismo, no le queda otra que continuar el proceso. Es cierto, eso es cierto, pero el CAL también es un ente político, pues. Si al claro. CAL mañana le pones una reforma para legalizar, no sé, para poner en el escudo la salchipapa, el CAL puede estar de acuerdo y decir, vamos adelante con la salchipapa. Entonces, obviamente iba a responder de esa manera. Claro, es que recordemos que tiene mayoría absoluta pues en el CAL el gobierno. Sí. Tiene mayoría absoluta. Pero bueno, Angie, te agradecemos muchísimo por esclarecer los temas. Y mira, y el debate continúa. Por ejemplo, estoy leyendo en estos momentos a Lupa Media un
una organización periodística con la cual yo respeto mucho y ellos salen con este título. La edad de jubilación no aumentó ni con la nueva ley ni con la recaptura de Fito. Dice, lo que sí dice es que, a ver, lo que sí hay modificaciones para el retiro voluntario, pero no es que para todos aumentó la edad de jubilación, no es que aumentó la edad de jubilación para 65 años, digamos, sino que para retiro voluntario, o sea, para recibir la compensación. Eso yo creo que es el factor clave de todo, ¿no? ¿Verdad, Claro, Kanji, no? claro, pero es igual, tiene un significado más profundo, ¿no? El que solo hayan cambiado la voluntaria. Dice, porque dice, a ver, sin cambios en la jubilación, el artículo 81 reformado de la LOCEP mantiene el retiro voluntario a los 65 años y obligatorio a los 70 años con compensación, dice Lupa Media. La única excepción, la reforma incluye una excepción para actividades de docencia universitaria para poder continuar hasta los 75 años. Entonces, insisto, hay varias versiones y hay un amplio debate con respecto a esto. Hay que invitar a Lupa Media a que no solo se quede en la lectura del artículo 81. Mira que yo también hice referencia al reglamento de la LOCEP y acuerdos ministeriales y a la Ley de Seguridad Social. Si tú lees todo eso de manera integral, vas a llegar a la conclusión de que un servidor público a los 60 años, con 30 años de imposiciones, sí podía acceder al retiro voluntario. Si solamente te quedas en el artículo, la conclusión va a ser la misma que han sacado los colegas. Claro. Listo, Angie, te agradecemos un mundo por estar con nosotros. Ten un excelente día. Que pasen muy bien, muchas gracias. Cuídese, bueno. Sí, de vez en cuando hay algo de periodismo en este espacio. Uy, pero es que lo que acaba de... es una bomba, o sea... Toda la explicación nos da a resumir que nos metieron una reforma laboral. Pero por supuesto. Pero fuerte, o sea, la verdad es que... Eso es toda una tenaza, loco. Es toda una tenaza. Están yendo hacia la reducción del Estado. Sí. Están yendo hacia una... Ya ni siquiera les interesa el tema del trabajo por hora. No, ya no, pues ya con esto. ¿Para qué? De la motosierra. Y van a cortar filete y filete y filete y filete y filete y filete y filete. ¿Por qué? Porque le pedimos 1.000 millones más al Fondo Monetario Internacional. No solamente los 4.000 millones, le pedimos 1.000 millones más. ¿Y ustedes qué creían? ¿Que el FMI nos iba a decir, ay, ya papito, ven? Ay, pero qué falta de confianza la tuya conmigo. Ven, te presto sin condición. Sin condición. Gracias a Duval Molina por su aporte de $19.99. Duvalito. Estoy buscando un reportaje del que me han hecho mención, pero no lo encuentro, la verdad. ¿Qué cosa? Un reportaje donde supuestamente de Coavisa, donde se revela una disminución de la población ecuatoriana entre los 15 y 24 años. Cada vez menos. Cada vez menos. Está bien. ¿A ustedes no les gusta eso? ¿Qué cosa? Que haya menos jóvenes. Pero no porque dejan de nacer, porque los matan, pues amigo. Hay las dos cosas. El INEC lo dijo. Por eso el INEC lo dijo. Pero ese es el cuestionamiento, viejito. El otro día, ¿cómo fue que me dijeron? ¡Calla, cojudo! En Ecuador nunca vamos a tener problemas poblacionales. No, yo me mantengo en que no vamos a tenerlo. Graben la fecha, muchachos, en la Pascualina. Graben la fecha. Nos vemos en 35 años. Nos vemos en 35 años. Vamos a una apuesta. $10. ¿Pero qué apostamos? ¿Que vas a llegar a 35 años a partir de ahora? 75. Sí creo que llegaré a los 75. Nos vemos en 35 años. Supongo que llegaré. Ya, de los 70 me puso Morgan Freeman devaluado. Morgan Freeman devaluado me acaba de decir como así como el todopoderoso. 70 años y te vas. Notorious Big acá ha hablado. Biggie Smalls. Dios. Ay, Dios santo. No, yo no creo que vayamos a tener problemas poblacionales.